Buenos días a todos. Nos encontramos en la semana número 12, manteniéndonos siempre en la unidad número 9, los seres vivos y su medio ambiente. El contenido para esta semana son niveles de organización ecológica. Les recuerdo que tienen que leer y analizar la guía detenidamente para que puedan darle respuesta a las tareas de la semana. Iniciamos con una breve introducción y comenzamos con lo que son los niveles de organización ecológica. Pero a partir de acá estamos viendo el organismo. En temas pasados habíamos visto que iniciábamos desde lo que era un átomo, modelo molecular. También miramos lo que eran los niveles de organización biológica. Desde la célula terminábamos con organismos y ahora continuamos con los niveles de organización ecológica, que parte a través de lo que es un organismo, es decir, lo que nosotros llamamos un individuo. Y el siguiente nivel que da origen es que la unión o el conjunto de individuos de una misma especie forma lo que es una población. Y como ustedes pueden observar acá, las poblaciones, los organismos interactúan entre sí y con individuos de otras especies para formar una comunidad. Es decir, poblaciones o un mismo tipo de especie, por ejemplo, población de humanos, población de hormigas, población de elefantes, ellos pertenecen a una misma especie. Pero si nosotros empezamos a interactuar, o sea, nosotros como población de humanos empezamos a interactuar con una población de peces, eso ya constituye lo que es una comunidad, que aquí lo podemos ver. También vemos el nivel de ecosistema, que está formado por una comunidad y su componente abiótico. Acuérdense que la palabra a significa sin, biótico vida, es decir, elementos que no poseen vida. Por ejemplo, el agua, las rocas, el aire. Dice el flujo de energía y el ciclo químico son aspectos importantes para comprender cómo funciona un ecosistema. Y ahí continúa mencionando, cuando los organismos mueren, otros organismos degradan sus restos. En este caso estamos hablando de los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Incorporan los restos en forma de nutrientes, el flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos son aspectos importantes del ecosistema. Podemos observar aquí un individuo. Aquí está una población de ardillitas. La comunidad es cómo interactúan. Aquí hay ardillas, aquí hay aves, aquí hay roedores, otros roedores como ratón, aquí hay árboles. Entonces eso es una comunidad. Y en un ecosistema es la interacción de los seres vivos con los componentes abióticos, es decir, la materia inanimada. Vemos el nivel de especies. Dice: la definición de especie puede resultar muy compleja, así que se verá referida únicamente a individuos o poblaciones que son capaces de reproducirse sexualmente. Y ahí continúan leyendo. Vemos también el nivel de población y están mencionando los términos más importantes de población: población de la especie. También vemos el término población, metapoblación, población local, agregación de M, subpoblación, la densidad de población
que nos aparece, y pongan mucha atención porque esto les va a servir para realizar lo que es la tarea de esta semana. La densidad de población, individuos, medida de área de estudio, entre medidas de área de estudio es determinada por el tamaño de una población y la distribución de los individuos en una especie o volumen determinado. Ahí pueden observar esta fórmula que nos aparece acá, que la densidad de población va a ser igual. Bueno, en este caso la densidad va a ser igual a la población entre la superficie. Y aquí se mencionan ejemplos. ¿Cuál población es más densa? Una población de 10 ardillas que habitan en 2 hectáreas de un cafetal en el Parque Bicentenario, o una población de 15 pezotes que habitan en 4 hectáreas de bosque seco en el Parque Nacional El Imposible. Y ahí les está dando la respuesta. Se hace la división. La densidad de ardillas es de 5 ardillas sobre hectárea. ¿Por qué? Porque aquí les va a decir, si les está preguntando la densidad de las ardillas, esta D de la densidad va a ser igual. La división, vemos la población que son 10 ardillas y la superficie que son 2 hectáreas. Entonces ustedes ahí, casi no puedo escribir, como ya me estaba pasando a la siguiente página. Vaya. Entonces van a poner esta A de ardilla y esta H de hectárea. 10 entre 2, que le va a equivaler. Y aquí vemos la respuesta. 5 ardillitas por hectárea. De ahí sale eso. Esta otra respuesta es el mismo procedimiento. Lo único que aquí va a ser 15 pezotes entre 4. O sea, así. La densidad de los pezotes va a ser igual a 15 entre 4. 15 pezotes entre 4 hectáreas. Y les va a dar como respuesta esta. Aquí vemos en la figura número 2 la dinámica de una población, es decir, la cantidad de nacimientos que existen. En este caso pueden ser en un año, cuántas muertes existen, la inmigración, es decir, cuántos nuevos organismos llegan a habitar ese lugar y cuántos organismos parten, es decir, se van a habitar a otro lugar, emigran. Vemos la tasa de natalidad, cómo se calcula. TN significa tasa de natalidad, es el número de nacimientos y la población total. Y esto se multiplica por 1000. O sea, se divide el número de nacimientos entre la población total y se multiplica por 1000. Aquí vemos la tasa de mortalidad TM, que es igual a la división del número de muertes entre población total por 1000. La tasa de migración, es decir, el movimiento que hay de una población, ¿verdad? Entre los que se van, que emigran, y los que entran, inmigran. Entonces aquí será el número de inmigrantes menos el número de migrantes entre la población total por 1000. Y ahí se mencionan figuras con ejemplos, ¿verdad?, sobre los nacimientos, las muertes y las migraciones.
Y aquí pongan atención también en este patrón de distribución que va a ayudar también para realizar la tarea. Vemos cómo se distribuye la población. Ahí vemos los ejemplos, vemos ponte a prueba y lo que ustedes me van a copiar en su cuaderno. Tareas de la semana: densidad de población. Número 1. Objetivo: comparar la densidad poblacional de un tipo de hormigas en un espacio con sombra y un espacio sin sombra de su jardín. Necesita cuaderno, lápiz, calculadora, cinta métrica. 1.1. Pregunta. Con actividad trataremos de contestar la pregunta: ¿cómo varía la densidad de un tipo de hormigas en un espacio con sombra y en un espacio sin sombra de mi jardín? 1.2 vale 4 puntos. En tu jardín selecciona una sombra con sombra y otra sin ella. Mide 1 metro cuadrado. En cada cuadrante cuenta durante 5 minutos la cantidad de hormigas que se encuentran. Anota los resultados. Entonces, en ese aspecto aquí usted va a buscar un lugar con sombra y ayuda con una metra o una cinta métrica. Va a buscar, aunque ese cuadro no parece cuadrado, parece más rectángulo, un cuadro con sombra. Va a marcar 1 metro cuadrado. O sea que esto va a valer 1 metro y esto va a valer otro metro. Disculpen, pero cuesta estar escribiendo en pantalla. De por sí mi letra no es tan bonita, pero trato de hacerla más o menos. Van a calcular en el suelo, pueden marcar ahí 1 metro cuadrado y en un lugar donde dé sol van a marcar otro metro cuadrado. Entonces dice que en un tiempo de 5 minutos usted va a ir anotando cuántas hormiguitas se van a cruzar en ambos lugares que usted ha marcado y va a anotar cuántas hormiguitas pasaron en 5 minutos por la sombra y cuántas pasaron por el sol. Y va a calcular, por eso le pide que tenga la calculadora, la densidad de población. Es decir, que usted va a, si usted observa en la sombra, y va a ser 2, una para la sombra y otra para la parte donde da sol. Ahí le va a poner densidad en la sombra y va a poner, si son 15 hormiguitas, pasaron en la superficie de 1 metro. 15 hormiguitas en 1 metro cuadrado. Y va a ser la división 15 entre 1. Lo mismo va a ser para cuando salga lo que es la densidad donde hay sol. Cuántas hormiguitas pasaron y la superficie. Y va a poner la respuesta. Y la segunda parte, que vale 6 puntos, dice: elabora una conclusión tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? O sea, va a poner la diferencia, población, comunidad. La pregunta número 2, ¿qué factores crees que influyen sobre la densidad de las hormigas?
Dice que tiene que presentar un pequeño informe de 2 a 3 páginas máximo que incluya las tablas de anotaciones y gráficos de los resultados. Entonces, usted como va a realizar de cada uno de estos los cuadritos, va a poner anotaciones. Aquí va a poner la fórmula de la densidad de población, que la densidad es igual a la población por el espacio que lo caracteriza. Es decir, en pocas palabras, la superficie. Población entre superficie. Es lo que usted va a colocar. Va a ser una tablita representando un gráfico. Es decir, que el gráfico va a poner, ya sea de pastel o de barra, como usted lo quiera hacer. Aquí tenemos un gráfico de pastel y uno de barra. Que usted va a determinar en estos gráficos cuántas hormiguitas se encuentran en la sombra, cuántas en el sol, y ahí va a poner la cantidad de hormiguitas. Si aquí pasaron, bueno, lo voy a volver a hacer porque no me gusta. En el gráfico va a poner, si aquí pasaron hormiguitas por el área de la sombra, si aquí pasaron por el sol, digamos que si en la sombra pasaron 20 hormiguitas y en el sol pasaron solo 10 hormiguitas. Aquí va a poner hormigas y aquí le va a poner lo que es la superficie. Así lo puede realizar o en forma de pastel. Eso les está pidiendo que hagan anotaciones, que hagan conclusiones, y entre esas 3 páginas usted va a darle respuesta a la pregunta que aquí tiene. ¿Cómo varía la densidad de un tipo de hormigas en un espacio con sombra y en un espacio sin sombra de mi jardín? Eso vale 6 puntos. Bueno, eso es todo por esta semana. Por favor, acatar las medidas de recomendación que nos brinda el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y hagan caso a sus papitos. Hasta pronto.